Nuevamente, buenas tardes, iglesia. Vemos que hay hermanos que se han incorporado. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en su casa, en su presencia. Vamos a escuchar palabra del Señor. Vamos a recibirla, pero vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Así que acompáñenme para orar. Señor, en esta hora de la tarde estamos preparados, dispuestos para escuchar tu palabra. Prepara tú nuestro corazón, prepara tú nuestra mente, que nada nos perturbe. Ayúdanos a mirar, Señor, con sencillez tu palabra, porque tú ocultaste, Señor, las cosas que están aquí de los grandes y de los sabios, pero las has revelado a los pequeños, a los sencillos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sencillo para escudriñar tu palabra, mirar las maravillas de tu ley, deleitarnos en ella, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones. Guíanos en todo a través de tu buen espíritu. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Tomen su lugar. Gracias. Hay hermanos pequeños, y a los hermanos pequeños me refiero no en edad ni en estatura, sino hermanos que recién se están integrando a la iglesia. Y yo sé que no todos saben lo que es el jubileo. Habrá quien sí sepa quién es, de qué se trata el jubileo. Sin embargo, para todos yo creo que siempre el Señor tiene una enseñanza más, algo extra que compartir con nosotros, y por eso vamos a estudiar el año de la libertad, el año del jubileo, porque el Señor ordenó a su pueblo, le dio mandamientos, le dio estatutos, le dio derechos, Dios dio leyes, ¿sí? Todo en su legítimo derecho. Él es el Señor, Él dio esas leyes, esos mandamientos, es su legítimo derecho de creación, su señorío. Pero todo lo que Él ordenó, escucha esto, todo lo que Él ordenó siempre lo hizo con un doble propósito. Primero, que su nombre sea glorificado. Que en todo Dios se lleve la honra, la gloria, la magnificencia y el reconocimiento. A través de todas esas leyes, estatutos, mandamientos, ordenanzas que dio, eso es lo que Dios se propuso, que su nombre sea exaltado, ¿sí? Y lo segundo es que Dios diseñó todas esas cosas, dio esas leyes, mandamientos, estatutos, para que su pueblo sea bendecido, para que todos aquellos que confían en Él reciban bendición tras bendición, y como dice alguno de los profetas, hasta que las ventanas de los cielos sean abiertas, Dios derrame bendición hasta, yo a veces digo, hasta que sobre y abunde, en una paráfrasis muy personal, ¿no? Porque así es Dios, Dios se complace en bendecir. Entonces, de entrada tenemos que ver que lo que Dios mandó en el jubileo fue para gloria de Él, de su nombre, y para bendición de todos nosotros, para bendición del pueblo, ¿sí? En el cumplimiento de esas sagradas disposiciones que Él otorgó. Entonces hoy veremos el jubileo como un sistema de bendición para el pueblo de Dios, y esto en Levítico 25. Abran sus Biblias, por favor, y vamos al libro de Levítico, capítulo número 25, donde se nos dice primeramente en el texto 1, claramente que esto fue idea de Dios, no se le ocurrió a Moisés. Versículo 1 dice que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí y le dijo, ¿sí? Allí comienza, Dios fue quien ordenó, quien estableció esto acerca del jubileo. Eso es lo primero que tenemos aquí en los primeros versículos. No fue Moisés, fue Dios, y esto entonces nos lleva a nuestro primer punto. Miren, guardar los años de reposo, guardar el jubileo,
guardar el sábado, que es el día de reposo, son actos de fe. Actos de fe. Las indicaciones de Dios son claras y vamos a ver por qué guardar tanto el día de reposo, guardar el año sabático para Israel y el año del jubileo, ¿sí?, eran actos que requerían fe. Guardarlos requerían fe. ¿Cuáles son las indicaciones? A ver, para entender, Levítico 25 dice, las indicaciones de Dios es, versículo 2, Israel, cuando ustedes entren en la tierra que yo les voy a dar, esa tierra de que nosotros sabemos que fluye, es la expresión, ¿verdad?, que se utiliza, fluye leche y miel. Algunos dicen que esto es literal. Leche, ¿por qué? Porque hay muchas vacas, porque hay mucho ganado, ¿sí?, porque es una tierra fértil y dicen hay abundancia de leche. Y la miel, por la floración que hay allí, ¿sí?, la producción de la miel. Entonces algunos dicen literalmente es una tierra donde fluye leche y miel, pero otros ven más bien un simbolismo. La leche como simbolismo de sustento. Los bebés lo único que consumen es leche y es sustento, y la miel es símbolo de deleite. De deleite. Estaba yo leyendo, me lo encontré por allí en internet, acerca precisamente información de la miel, y esto pues ya también muchos de ustedes lo saben, ¿no? Que es posible que un hombre sea sostenido con una sola cucharada de miel al día. Entre las curiosidades acerca de la miel, ¿no? Y Dios le dice a su pueblo, cuando entres a esa tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac, a tus padres, cuando tú estés allí, vas a hacer un año sabático. La tierra va a ser un año sabático. Van a trabajar 6 años, dice versículo 3, 6 años trabajen, siembren la tierra, cosechen, poden las viñas, cojan sus frutos, almacenen 6 años. Pero el séptimo, versículo 4, dice, la tierra tendrá un sábado de holganza, será un sábado a Jehová. No vas a sembrar tu tierra, no vas a podar tu viña. Y entonces, el séptimo año, ¿qué va a pasar? ¿Requería fe o no requería fe? Requería confianza en Dios, requería creerle a Dios. Versículo 5 dice, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, dice, no lo segarás, las uvas de tu viñedo no vendimiarás, es un año de holganza a la tierra. Mas el sábado de la tierra os será para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, a tu animal, a tu bestia, ¿sí?, que hubiere en la tierra, será todo el fruto para ella. Dios les está diciendo que el año séptimo, y allí es donde entra la fe, el año séptimo la tierra va a descansar, no la vas a sembrar, no la vas a cultivar, la tierra va a producir de sí. Y lo que produzca la tierra te va a hacer a ti para sustento, pero no lo almacenes. Tenían prohibido decir, año sabático, sí dio la tierra, vamos a recoger y vamos a guardar. Algo como lo que Dios les prohibió cuando juntaban el maná. ¿Se acuerdan qué tenían que hacer? Es algo paralelo, ¿no? Algo que nos lleva a la misma idea. Lo que tú recojas, no salgas a recoger. Si tú recoges al otro día lo que tú almacenes de más, junta lo que necesitas, porque lo demás se te va a echar a perder. Mira, no necesitas, lo que tú necesitas es confiar en Dios. Y es ahí donde entra la fe. Tú tienes que confiar en el Señor. Lo que el séptimo año produzca, eso te va a ser suficiente, tan suficiente, dice, para ti, para tu siervo,
para tu sierva, para tu criado, para tu extranjero que morara en ti, para tus animales, para la bestia que estuviere allí en tu tierra, todo el fruto. Fíjense, cuán generoso sería el año séptimo, el año que no iban a trabajar, el año que no iban a sembrar, el año que no iban a cegar. Ese año iba a ser tan sustancioso que iba a alcanzar para ellos, para sus siervos, sus criados, sus animales. Requería fe. Y esto suena muy bonito, ¿no creen? Suena precioso. Yo no trabajo el séptimo año, pero voy a tener bendición. Y si piensas que esto no funciona, o si cuestionares si esto es así, déjame decirte que para nosotros los creyentes el día de reposo funciona igual. Y que aquellos que se atreven a trabajar en día de reposo, en vez de estar en la iglesia adorando a Dios, porque dijimos que las que el Señor diseñó, lo que Él mandó, los estatutos, todo lo hizo pensando en la gloria de su nombre y en la bendición del pueblo. Pero aquellos que de repente tienen que trabajar en domingo, o sienten que trabajando en domingo les va a ir mucho mejor en el día de reposo, en vez de estar en la casa de Dios, y sin que nadie se ofenda, porque no es un tema personal. Y a mí me pasó en alguna ocasión, porque en vez de darle prioridad a las cosas de Dios, me enfocaba un poquito más en, híjole, es que necesito lograr mis objetivos, tengo una meta, y si yo me esfuerzo un poquito más trabajando, ocupando estos tiempos, a lo mejor lo logro. Déjame decirte por experiencia propia que no es así. No funciona así. Dios dice, si tú guardas el día de reposo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo será reposo a Jehová tu Dios. Vas a encontrar bendición, porque lo que Dios diseñó no fue para quitarte, fue para añadirte bendición. Ya dijimos que así es Dios. Dios diseñó las cosas para bendecir, para multiplicar, para acrecentar, ¿sí? Para hallar deleite, gozo, sustento. Para eso lo diseñó Dios. Así lo hizo el Señor. Dios quería que su pueblo viviera confiado en Él. ¿Confías tú en Dios? ¿En qué estamos nosotros confiando, queridos hermanos? Nuestra vida no depende de las circunstancias, no depende de la suerte, no depende de las personas, menos depende de la economía que se genera en el mundo. Dios les estaba enseñando a través de estas leyes, de estas cosas que Él diseñó, les está enseñando que quiere Dios que dependan su pueblo de Él, dependencia. Confianza, fe, ¿sí? Tú confía en Dios. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a dar lo que dijo que va a dar. Y si dijo que el séptimo año para Israel la tierra iba a producir y la producción de la tierra iba a alcanzar, iba a ser suficiente para todos, hermanos, Dios se encargaría, anota estas 2 palabritas, de proveer y de sustentar a sus hijos. Tú no dependes de ti, tú no dependes de las personas, tú no dependes de la economía, tú no dependes de la suerte que haya en los negocios, tú no dependes de ese empleo. Tu vida depende de Dios. Y eso es lo que está enseñando el Señor. No dependemos de nadie más que de Dios. Y así lo creemos con todo nuestro corazón. Mateo 6, 25 y 26. A ver, vamos a recordar qué dice Mateo, el Evangelio de Mateo 6, 25 y 26. No les digo 33 porque el 33 ya lo recuerdan. Mateo 6, 25 y 26 dicen: por tanto os digo, que esto lo dice el Señor a nuestros corazones, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mira las aves de los cielos, que no siembran, no ciegan, no almacenan en alfolíes. ¿Qué dice ahí? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta: ¿no son ustedes mucho mejores que las aves? Si las aves dependen de Dios y Dios las alimenta, ¿por qué no habríamos de confiar en la provisión y en el sustento que Dios da? Si guardar el año sabático para los judíos era un acto de fe, guardar el año del jubileo requería más fe. Sí, porque el Señor les dice, versículo 8 de Levítico 25, te vas a contar 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años. 7 por 7 son 49, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrían a ser 49 años. Es decir, que el año 48 habría de ser de bendición para el 49 y lo que dé el 49 para el año 50, y de ahí hasta la producción y la siembra del año 51. Obviamente, algunos se preguntarían lo que todos nos preguntaríamos. Ve el versículo 20 de Levítico 25. Versículo 20 dice que si tú dijeres, ¿qué comeremos el 7º año? ¿Qué responde el Señor? Dice, he aquí que no hemos de sembrar, bueno, dicen ellos, no hemos de sembrar ni hemos de coger nuestros frutos. 21 les dice el Señor, entonces yo os enviaré mi bendición el año 6º. Yo voy a enviar mi bendición. Y allí está el compromiso de Dios. Por eso les digo, y lo vuelvo a recalcar, lo que Dios diseñó no lo diseñó para quitarnos, no lo diseñó para privarnos, para limitarnos. Dijo, no. Yo os enviaré mi bendición el año 6º y hará fruto por 3 años, para el año del jubileo. Va a haber fruto para 3 años. Así es Dios. Así de generoso es Dios. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no confiamos en Dios. El problema es que le queremos ayudar a Dios. El problema es que queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Ahora sí, recuerda San Mateo 6:33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Miren, este texto está en nuestra cabeza, pero cuando ese texto baje a nuestro corazón, lo creamos y lo vivamos, nos vamos a dar cuenta que el Señor lo cumple. ¿O dudas tú de que Dios les dio al pueblo de Israel para 3 años? ¿Dudas tú que...? Mira, hay cosas que a mí me sorprenden de la historia de Israel, y una de ellas es que cuando estuvieron en el desierto, ¿sí?, de hambre no se murieron, ni de frío. Y me llama la atención que las sandalias de ellos dice que nunca se les acabaron. Y déjame comentar algo allí, personal, porque ese es parte de mi testimonio. Cuando yo le quería ayudar a Dios y pensaba en mis planes y mis proyectos y querer esforzarme más para alcanzar las metas, ¿sabes en qué se me iba el dinero? En que mis hijos se enfermaban. Y según lo que yo ya había ganado de más por mi sobreesfuerzo, por mi astucia, porque somos tan astutos y tan inteligentes, dice Proverbios, no estribes en tu prudencia. Encomienda a Jehová tu camino, dicen los salmos. Espera en él y él hará. Pero somos tan inteligentes que pensamos que ya acumulamos. De repente se me enferma un chamaco. Y bueno, hay que gastar en la... ¿Y sabes dónde quedó lo que yo había ganado? Se había esfumado. Porque
porque había yo dejado de venir al culto por estar atendiendo el negocio, porque había yo dejado de hacer cosas que Dios quería que yo hiciera, pero yo estaba enfocado en lo mío, ¿no? Y a veces estamos tan astutos que decimos, no, pero no es día de reposo, es otro día y yo puedo estar aquí. Bueno, sí, también. Sí. Pero así comenzamos a faltar al día de reposo y comenzamos a dejar de confiar en Dios. Lo que el Señor les está enseñando a su pueblo es precisamente que confíen en Él. Entonces, en este sistema de semanas, de años, ¿sí?, el año sabático, el año del jubileo, que era el año 50, ¿sí?, no iban a hacer un doble sacrificio, no. Iba a haber una doble bendición, no es doble sacrificio, es doble bendición. El año 48 produciría, según este texto que acabamos de leer, sustento para el año 49, 50 cosechas para 3 años. ¿Qué tenía que hacer Israel? Obedecer y creer. Y ese es nuestro problema. Con el día de reposo, a veces no lo guardamos. No estamos obedeciendo, ni tampoco estamos creyendo. Es un acto, si obedecer es un acto de fe, guardar ese día es un acto de fe, no guardarlo entonces es lo contrario, ¿sí? Y aun cuando pareciera que hay cosas que no tienen sentido en esto, está la palabra de Dios. Dice, yo voy a dar esa bendición, dice el Señor, y Él lo cumple, ¿sí? Bendición abundante y suficiente. Esto fue diseñado para bendecir a Israel, no para quitarle. Miren, hace unas semanas explicaba yo lo mismo en la sociedad femenil respecto del diezmo. Porque el diezmo pareciera que Dios nos lo quita, ¿no? A ver, ¿cuánto ganas? Dime cuánto ganas. De allí el diezmo es para acá, dice Dios. Traigan los diezmos al alfolí. Y pareciera que Dios diseñó el diezmo para quitarle a la iglesia, para quitarte de tu economía la 10ª parte de tu salario. Y yo les decía a las hermanas, como si Dios lo necesitara. No, Dios diseñó el diezmo, esta ley del diezmo, para que cuando tú traigas el diezmo, Dios se encargue de bendecir tu economía. Y el Señor les dice, pruébenme ahora, traigan los diezmos al alfolí, haya sustento en mi casa y vean, si no, voy a añadir sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Dios no diseñó tampoco el diezmo para quitar, es un sistema que Dios diseñó para bendecir. La ofrenda, ¿sí?, Dios la pide no porque la necesite, sino porque cuando nosotros damos, en realidad vamos a recibir la ley de la siembra y la cosecha. Dios ninguna ley de las que Él prescribió para su pueblo fue con la intención de quitarle, de privarlos, de castigarlos, de hacerlos sufrir para que entiendan y dependan. No, fueron diseñados para bendecir y bendecir y bendecir y seguir bendiciendo. Así es el Señor. Entonces el año del jubileo era un año de bendición. Y déjenme decir que, voy a la última parte, antes el jubileo tenía una enseñanza espiritual, ¿sí? Hay algo espiritual en el jubileo. Para muchos era incierto, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios dice, tú no te preocupes, confía en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aun cuando las cosas parecieran inciertas, no parecieran lógicas, ahí es donde Dios actúa y donde la fe, hermanos, va a ser comprobable. El jubileo era un testimonio de la dependencia de Dios. No hay de otra, ¿sí? Y por donde querramos ver nosotros esto que Dios estableció en su palabra, por donde nosotros lo querramos ver, había bendición. Ahora, les decía yo que hay un sentido espiritual en el año del jubileo, hay una hermosa figura espiritual. Vamos a regresar a Levítico 25, por favor. En el texto número 9 dice,
entonces harás pasar la trompeta de jubilación. De ahí viene el término que hoy conocemos de la jubilación, ¿no? Ahora ya no vas a trabajar, la jubilación es una bendición, ¿sí? El jubileo era una bendición, ¿sí? Pero ahí estaba la fe, la confianza en Dios. Dice el texto 9, entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los 10 días del mes. Se anunciaba con una trompeta, pero quiero comentarles que esta trompeta que se sonaba sí era el cuerno de carnero, a diferencia de otras celebraciones donde se sonaban trompetas de plata, trompetas de metal. Esta sí era un llamado con un cuerno de carnero, se anunciaba. ¿Pero qué día se anunciaba? Fíjense bien, el día de la expiación haréis pasar la trompeta por toda la tierra. ¿Se acuerdan del día de la expiación? ¿Qué ocurría en el día de la expiación? A ver, alguien que se acuerde. ¿Qué pasaba en el día de la expiación? Era el día cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo para ofrecer sacrificio y lograr la expiación anual de los pecados de todo el pueblo. Y el Señor dice, primero ocurre la expiación y después anuncias el año del jubileo, el año de la libertad. Y la figura espiritual está en que primero ocurre la expiación del pecado para poder disfrutar de la libertad, ¿sí? Y eso es lo que hizo Cristo en nuestras vidas, porque primero ofreció su sacrificio, su sangre por nosotros, para posteriormente otorgarnos el beneficio de la libertad. Bueno, ¿qué ocurría? Vamos a recordar, ¿qué ocurría en el año del jubileo? Bueno, este año 50, que era el año 50, el jubileo era poner a todos en la misma posición para confiar y depender de Dios. Si en el pueblo había gente rica, el rico no podía sembrar, no se iba a hacer más rico. El pobre o el que tenía menos recursos económicos tampoco iba a sembrar y no iba a ser más pobre, ni el rico más rico, ni el pobre más pobre, ¿sí? Colocaba a todos en la misma posición de confiar y depender en Dios. Eso ocurría en el año del jubileo. Ni el amo o el patrón, ni el sirviente, ¿sí? Todos deberían de confiar en Dios. El jubileo le otorgaba así a los pobres la oportunidad de volver a empezar, ¿sí? Vean qué noble era el año del jubileo, porque les otorgaba la oportunidad de volver a empezar. Quien se había vendido como esclavo salía libre. Incluso aquel que había decidido quedarse con el patrón y que le habían perforado la oreja con una lesna, saben esa ley, ¿verdad? Que una vez que el siervo decía, yo no voy a salir libre, es año de reposo, yo no voy a salir libre, me quedo, le perforaban la oreja y se quedaba en casa del patrón. El año del jubileo le daba libertad hasta aquel que tenía la oreja horadada. Es decir, libertad plena, libertad para todos, ¿sí? Las tierras que habían sido vendidas, los terrenos que habían sido de labor que habían sido vendidos por alguna necesidad, regresaban a manos del primer dueño. Así que el rico no se hacía pobre porque regresaba a las tierras, ni el pobre se hacía rico por la tierra que había recuperado, sino más bien estaba la oportunidad de volver a empezar. Había una libertad plena para todos. ¿Qué pasaba con las deudas? Eran perdonadas, ya no hay deudas. Si tú debías algo, imagínate si no, cuando sonaba la trompeta, la tierra se alegraba porque decía, voy a recuperar mi tierra, hoy salgo libre, hoy mis deudas están pagadas.
Y para comenzar, no voy a trabajar este año porque la tierra va a producir para mi sustento. Había una bendición tan grande en el año del jubileo que yo me imagino que cuando sonaba esa trompeta, la gente se regocijaba, la gente a lo mejor en esa condición, ¿sí? Decía, voy a recuperar mi tierra, voy a regresar al terreno que me dejó papá, ¿no? El esclavo decía, voy a regresar con mi familia porque yo me vendí por esclavo, ahora tengo libertad y voy a regresar. Y aquel que tenía deudas, ¡qué alivio! Olvídate de Coppel, de Electra, ya no te van a cobrar. Se acabaron las deudas. Vamos, había bendición. La gente del pueblo anhelaba el año del jubileo. La iglesia debe anhelar el día de reposo. Porque yo voy a guardar el día de reposo y el Señor ya tiene la bendición para el día de mañana. ¿Lo crees? Amén, así es. Mira, el Señor ya tiene el alimento de esta semana si tú guardas el día de reposo. Si no, pues sí vas a tener que trabajarle duro, mijo. De verdad, porque si tú le quieres ayudar a Dios, no es con tu fuerza, no dependes, tu familia no depende en el buen sentido espiritual de lo que tú hagas, sino de lo que tú obedezcas y de lo que yo obedezca. Si obedecemos, mira, aquí está el Señor. Y para todos es esto, y aplica en todas las áreas de nuestra vida. Estudiantes, no es que hermano, hoy tengo muchísima tarea, usted no sabe lo que es la carrera, de verdad, estoy tan presionado, yo no voy el domingo al culto porque tengo que... Mira, quémate las pestañas, no se te va a quedar, y no te lo deseo. No digo que no estudies. Tienes de lunes a sábado para estudiar, para quemarte las pestañas. Tú guarda el día de reposo. El lunes llegas fresquecito, el Señor, mira, haz de cuenta que el examen tú lo escribiste, vas a llegar y va. Señor, gracias porque tú ya diste la bendición por adelantada. Así funciona esto. Y lo que Dios está enseñando a través de todas estas leyes es, tú confía en Dios. A ver, y cuando dije en Mateo 5 que las aves dependen de Dios, mira, las aves no están paraditas ahí esperando a que les caigan los granos al pico. No, salen a volar, salen a buscar y allí es donde encuentran la bendición. Yo no estoy diciendo que la iglesia no tenga que trabajar, que no se tenga que esforzar y que no salgamos a buscar, a tocar puertas y esa oportunidad que andamos deseando. No, pero cuando tú salgas, la vas a encontrar. Cuando tú toques la puerta, se va a abrir. Porque el que busca, encuentra, el que llama, se le abrirá. Y así funciona esto. Lo que Dios está diciendo es, tú obedece, cree y deja que Dios se encargue de lo demás. Eso es lo que está enseñando Dios aquí. ¿Sí? Otra cosa, una última, acerca del año del jubileo. El jubileo regulaba la compra-venta de los terrenos. Es decir, que ajustaba los precios de las propiedades. ¿Cómo funcionaba esto? A ver, hoy es año 1. Entonces la tierra vale mucho. Porque te voy a comprar tu terreno, pero te lo voy a comprar a un precio caro, porque lo voy a trabajar por lo menos los siguientes 5 años. Y compraba, por eso dice, nadie le engaña a su prójimo en una operación así. El terreno valía mucho. Pero si era el año 5 y tú venías a vender tu propiedad valía muy poco. Porque esa tierra iba nada más a ser trabajada el año 5 y el año 6, y el 7º se iba a regresar la tierra a ti, entonces el valor pues era menos. Si los años eran largos, el precio era mucho. Si los años para el jubileo, para el año de reposo o el jubileo estaba cercano, la tierra valía menos. Y la figura espiritual está o consiste en lo siguiente. Nosotros, la iglesia, estamos esperando ¿qué cosa? Que suene esa trompeta. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que cuando escuchemos el sonido de trompeta, la aclamación de trompeta, la voz de arcángel, la voz de Dios, cuando Él venga, nosotros vamos a ser liberados de este mundo. Seremos reunidos con Él
y conoceremos nuestra libertad plena. Toda vez que decíamos que ya ocurrió la expiación por nuestro pecado, ahora esperamos nuestra libertad plena de todos nuestros pecados. Todas nuestras deudas serán saldadas. Esa es la figura espiritual de este año. Y dime si no esperaríamos como los judíos a que sonara esa trompeta. Hoy nosotros estamos esperando eso. Señor, que suene esa trompeta. Van a ser saldadas todas mis deudas, mis pecados. Señor, voy a estar contigo. Ahora voy a depender completamente de ti. No voy a necesitar nada cuando estemos allá en el cielo. Dice Pablo, lo cual es mucho mejor. Y la iglesia tiene que estar ansiosa de que ocurra, hermanos, ese llamado. De que llegue el año de nuestra liberación, el año del jubileo, que llegue nuestra jubilación espiritual para estar con el Señor. Eso es lo que la iglesia está esperando, ¿sí? Lo que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón, que venga ese día de libertad. La libertad plena que solamente vamos a gozar a través de Cristo. Y en relación a nuestros bienes materiales, siempre nosotros escuchamos que en la iglesia, y así lo creemos, que el Señor está cercano. ¿Verdad? ¿Lo crees? Lo creemos así, el Señor está cerca. Ya ese sonido de trompeta no tardará en ser escuchado. ¿Qué valor tienen nuestras tierras? ¿Valen mucho o valen poco? Lo que tú y yo tenemos en este mundo no tiene plusvalía espiritual. No vale más lo que tenemos. Entre más cercano esté el día del Señor. Así que ¿para qué acumulamos bienes? ¿Y para qué estamos? Cuidado, dice el salmista, si se aumentara la hacienda, no pongas en ella tu corazón. El Señor lo dijo en el Sermón del Monte, San Mateo 5, 6 y 7. Porque donde estuviere tu corazón, donde estuviere tu herencia, tu dinero, ahí está tu corazón. No pongas tu corazón, dice el salmista, en los bienes. Y ahora sí, concluimos majestuosamente con Mateo 6:33. Busca, hermano, hermana, busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es simple añadidura. No te afanes por el día de mañana. Cada día traerá su propio afán. No dependas de nada ni de nadie que no sea Dios. Guardar el día de reposo, guardar el año sabático, guardar el año del jubileo requería fe. Lo que nosotros necesitamos es fe para vivir cada día confiados solamente en nuestro Dios. No hay nada que temer, hermanos. Créeme, créele al Señor, no a mí, perdón. Yo te lo digo por experiencia, no hay nada que temer. Vivamos por fe, confiamos, dependamos de Dios, sobre todo porque nuestra redención está cerca. Que toda la gloria sea de Dios, y que el Señor añada bendición sobre tu vida hasta que sobre y hasta que abunde. Pónganse de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu maravillosa palabra con la cual nos bendices. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a confiar, Señor, solamente en ti. Yo sé que a nuestro alrededor hay circunstancias adversas, una crisis económica, incremento de los costos de la vida, la canasta básica, enfermedades, situaciones, tantas cosas. Pero tú eres vasto, Señor, eres suficiente para suplir toda nuestra necesidad. Señor, ayúdanos a vivir en fe, ayúdanos a vivir por fe, y que esa fe, Señor, pueda dar resultados día tras día. Gracias, Dios, porque sabemos que podemos confiar plenamente en ti, y ayúdanos a hacerlo así todo el tiempo que nos reste en este mundo, y que en todo, Señor, a ti sea la honra,
la gloria y la alabanza, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos bendiga a todos. Amén.